Perdón por el fondo, estoy dando unos cursos y tengo un fondo allí de un bootcamp que estoy dando. Vamos a ver, a cambiarlo allí de una vez. Bueno, buenos días a los hermanos que no he saludado. Buenos días. Buenos días. Comenzar orando entonces. Señor, gracias por este nuevo día, esta nueva mañana que nos permites amanecer y ver la luz del día. Gracias por la abertura, misericordia que nos mantiene aquí, Señor, a pesar de nuestros pecados, de nuestra todavía el pecado remanente que nos lleva cada día a desobedecerte, Señor, y a hacer cosas que no te agradan. Pero tu misericordia nos lleva nuevamente a tu palabra, y que cada miércoles y cada viernes nos das el privilegio de, como hermano, crecernos mutuamente a través del estudio de tu palabra, Señor. Gracias por estos estudios que a través del libro de Génesis hemos realizado para conocer, Señor, cómo ha sido tu obrar en medio del pueblo de Dios desde su inicio, en medio de la humanidad. Cómo ello afecta también nuestra fe, Señor, sabiendo que la misma fe que los sostuvo a estos hombres desde sus inicios es la fe que hoy día nos sostiene, Señor. Ayúdanos a través de estos pasajes a que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Gracias te damos porque de otra manera, si no fuera por tu obrar, Señor, no podríamos comprender las Escrituras, ni siquiera tenerlas a nuestro alcance. Pero tú has decidido revelarte, Señor. Y sea la gloria y la honra. Permítenos en esta mañana tener este estudio y meditar en él, Señor. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 12 de Génesis. Vamos a comenzar leyendo el capítulo y luego vamos al estudio. Génesis capítulo 2. Dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los
los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el libro de Génesis, que tenemos todo el relato de la humanidad desde sus inicios, podemos decir que podríamos separarlo en dos partes, ¿no? En primer lugar, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que fue el último que se estudió, se nos habla de la historia de la humanidad, ¿no? Desde sus orígenes hasta que llegamos a los descendientes de los hijos de Noé. El capítulo 11, como compartió nuestro hermano Gerardo, culmina enfocando la historia específicamente en los descendientes de Sem, precisamente hasta llegar a Abraham. De aquí en adelante, la narrativa se va a enfocar específicamente en la familia de Abraham y su descendencia. Y esta historia se desarrolla más o menos en el año 2000 a.C. De Abraham y su familia se nos dice al final del capítulo 11 que vivían en Ur de los Caldeos. Y esta Ur es comúnmente identificada como la ciudad ubicada al sur de Mesopotamia, capital del antiguo reino de Sumeria, cerca de donde se conectan los ríos Éufrates y Tigris, en lo que hoy día es Irak. Pero algunos historiadores dicen que para esta época los caldeos estaban establecidos primordialmente en la parte norte de Mesopotamia, mucho más cerca de Harán, esta región mencionada allí que fue donde salió Abraham con su familia para ir a Canaán. Entonces la ubicación geográfica, pues discusión. Luego en el mismo capítulo 11 se nos dice que tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 11:31. La ciudad de Harán, ubicada al norte de Mesopotamia, es lo que hoy día es Turquía. De allí se establecieron por un tiempo y murió Taré, el padre de Abraham. Ahora bien, en cuanto al trasfondo cultural y religioso de esta familia, como también compartió nuestro hermano Gerardo, el libro de Josué nos dice que ellos servían a dioses extraños, fue 24:2, ¿no? De aquí en adelante podemos ver, de lo que vamos a estudiar hoy, podemos ver distintas etapas en la vida de Abraham. Y en este capítulo 12 encontramos los inicios de su vida como creyente, ¿no? En qué momento se convirtió, en qué momento él le llamó Dios específicamente como para dejar a esos dioses, pues no lo menciona la Biblia, pero aparece el llamamiento a dejar a su tierra y a su parentela, ¿no? Pudiéramos decir que es a partir de aquí. Y dividiremos este capítulo en tres partes, cada una de las cuales se desarrolla en un lugar geográfico diferente, ¿no? En los cuales vamos a poder ver también un desarrollo en la vida espiritual del patriarca, ¿no? Menos en su primera etapa. Porque, bueno, de aquí en adelante se narran muchas cosas acerca de él y de su familia, ¿no? Pero esta primera etapa, que es estos primeros eventos en su vida como creyente, se mencionan tres lugares, que es Harán, Canaán y Egipto. En primer lugar tenemos Harán, ¿no? Allí tenemos el llamamiento y el pacto.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Allí precisamente tenemos el llamamiento, ¿no? Ya vimos que los orígenes de Abraham, ya vimos los orígenes de Abraham, ¿no? Que era un trasfondo pagano, ¿no? Dice la Escritura que adoraban a dioses extraños. Y ese habría sido el contexto en el que Abraham habría permanecido junto con su familia si Dios pues no lo hubiese llamado, ¿no? Y es así como comienza el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Y ese momento marca pues un antes y un después en la vida del patriarca, tal como lo vemos a lo largo de la Escritura con los otros patriarcas y como entendemos que sucede con todo creyente, pues es Dios quien toma la iniciativa de acercarse al hombre, ¿no? Dios es quien llama. Y eso lo hace cuando aún el hombre está sumido en su idolatría, ¿no? Ya sea dioses extraños o su propia adoración personal, cualquiera que sean los dioses a los que adoramos, es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a nosotros y llamarnos. Luego tenemos el pacto. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios llama a Abraham y establece con él un pacto. Si bien la palabra pacto no aparece, no es mencionada en este pasaje, ¿no? Este es identificado como tal en otras dos ocasiones en las que el Señor reafirma dicho pacto con Abraham y con su descendencia. Esto lo tenemos en Génesis 15, cuando el Señor le da la promesa de un hijo y de una descendencia numerosa, ¿no? Génesis 15 dice, un hijo tuyo será el que te heredará, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego tenemos en Génesis 17 el mismo pacto, pero aquí lo menciona, lo ratifica desde el aspecto del establecimiento de la circuncisión como señal para dicho pacto, donde nuevamente le vuelvo a decir que establecerá un pacto con su descendencia y que les daría todas estas tierras. Y dice al final de esta sección, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, en estas tres ocasiones se menciona el pacto, aunque en el capítulo 12 no se utiliza la palabra pacto, pero encontramos que en los otros dos capítulos, en el 15 y en el 17, sí se menciona esto como un pacto. Y vemos que hay como una progresión donde se van añadiendo elementos al pacto. Precisamente en el 15 en la promesa de un hijo y en el 17 en la circuncisión como señal del pacto. Ahora bien, en cuanto al pacto en sí, tal como todos los pactos que podemos encontrar en las Escrituras, vamos a ver que hay hay tres elementos, ¿no? Los pactos tienen condiciones, tienen promesas y tienen una señal, ¿no? Sin embargo, ya vemos que la señal se establece en el capítulo 17, que es la circuncisión, así que no es un elemento que se toque ahorita en el capítulo 12, ¿no? En el capítulo 12 se tocan las condiciones del pacto y las promesas. En cuanto a las condiciones del pacto, el Señor le ordena a Abraham que haga dos cosas. Uno, que abandone su entorno. Dice que debe dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Y en segundo lugar, que vaya a un lugar que él le mostraría. Un entorno del cual Abraham no conocía ni el lugar, ni su gente, y donde no tendría una familia en la cual resguardarse, ¿no? De manera que el salir de su casa, de su tierra, de su parentela,
a un lugar desconocido, pues ya era una muestra de fe para con Dios, ¿no? Porque era dejar todo lo que él tenía, el entorno en el que él vivía, para irse a un sitio del cual no conocía nada, confiando que el Señor cumpliría sus promesas. Luego tenemos las promesas del pacto, y veremos que aunque el pacto es dado a Abraham y a su descendencia, sus efectos alcanzarían mucho más que a solo su descendencia. En cuanto a Abraham y su descendencia, se le dice que sería una nación grande, que sería bendecido y engrandecido. Más adelante, por el versículo 7 y también por los capítulos 15 y 17, sabemos que esto se refiere a que su descendencia sería numerosa, ¿no? Dice también el capítulo 17 que sería como las estrellas, perdón, el 15, que sería como las estrellas del mar, ¿no? Y esta se convertiría más adelante en la nación de Israel, y Dios le daría por heredad toda la región de Canaán, ¿no? Y esto dice la escritura que desde el río Éufrates pues hasta el sur, hasta el desierto, ya llegando a la tierra de Egipto. En cuanto a aquellos que le rodeaban, se le dice que él sería de bendición. Serían bendecidos los que le bendijesen y serían maldecidos los que le maldijesen. Y a lo largo de la escritura podremos ver, como corroborar estas palabras del Señor, viendo cómo aquellos que le rodeaban fueron también bendecidos por las bendiciones que Dios dio no solamente a Abraham, sino también a los otros patriarcas y a su descendencia, como en el caso de Abraham tenemos el caso de Lot, quien se dice que tuvo que separarse de Abraham porque la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran numerosas. Génesis 13:6. O tenemos también el caso de Labán, quien fue prosperado por las bendiciones dadas a Jacob, acerca de lo cual el mismo Jacob dice: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Piense que las riquezas que desarrolló Labán no fueron en base ni siquiera al trabajo de Jacob. Jacob mismo reconoce que Jehová le había bendecido solamente con su presencia, con la presencia de Jacob en medio de él, entendiendo que Dios también había bendecido a Jacob, pero esta bendición alcanzó incluso a Labán solamente por el hecho de que Jacob estuviese allí. Entonces Dios bendijo a las personas que le rodeaban. También podremos ver en la escritura cómo Dios prosperó a aquellos que procuraron el bien de Israel y cómo también castigó a aquellos que procuraron su mal. Podemos ver el caso de Egipto, quien disfrutó de abundancia en los tiempos de José, en cuanto ellos recibieron en bien a los hijos de Jacob, ¿no? Desde José hasta sus hermanos. Pero luego también fueron castigados duramente por Dios cuando sometieron al pueblo de Dios a servidumbre. En el libro de Esther también tenemos un ejemplo cuando vemos cómo Amán recibió de parte del rey Asuero el castigo que él mismo había preparado para Mardoqueo, ¿no? Una horca para matar a Mardoqueo, quien era tío de la reina Esther. Y él mismo terminó siendo muerto por procurar el exterminio de los israelitas, ¿no? Entonces Dios se encargó de proteger siempre tanto a los patriarcas como a su descendencia. Pero aquí viene el elemento más importante del pacto, y es que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y sabemos que realmente no en Abraham, ¿no? Es solo un elemento representativo en este asunto, pues sería realmente en su simiente, es decir, en alguien que sería su descendencia, como lo expresa la Escritura unos capítulos más adelante. En tu simiente utiliza esta palabra, aunque en el capítulo 12 dice que serían Abraham. Más adelante, en el capítulo 22, versículo 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y a qué se refiere la Escritura con la simiente? Pues la respuesta a esta pregunta nos es dada por el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en Gálatas 3:16, donde nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente,
la cual es Cristo. Entonces el mismo Pablo nos muestra la interpretación de esta promesa, dándonos a entender que la simiente a la que se refiere el pasaje y a la que se refiere esta promesa hace referencia pues, a la persona de Cristo. De manera que podemos encontrar aquí, si hacemos un recuento de lo que ya hemos estudiado anteriormente, la segunda referencia a la obra redentora de Cristo, siendo la primera de ellas lo que mencionamos, que se conoce como el protoevangelio expresado en Génesis 3:15, ¿no? Entonces aquí encontramos la segunda referencia al evangelio, ¿no? En Génesis 3:15 se nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Entonces ahí encontramos a Cristo representado. Nuevamente aquí encontramos a Cristo representado en cuanto a en la promesa de la simiente, que sería de bendición para toda la tierra, ¿no? Hablando pues a la obra de Cristo, que beneficiaría no solamente a los descendientes de Abraham, sino a muchas personas, ¿no? Los gentiles, entre los cuales estamos también nosotros. Luego tenemos a Abraham en Canaán. Y tenemos una confirmación del pacto y tenemos a Abraham levantando altares de adoración. Abraham efectivamente obedeció a la instrucción de Dios y salió de Harán junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, quien además lo había adoptado, aunque era su sobrino. Para él era un hijo porque su hermano Harán había muerto y él había adoptado a Lot como un hijo, ¿no? Y salió con Sarai, con Lot y con todos sus bienes y ganados y se dirigieron a Canaán. Y dice la escritura que a Canaán llegaron. Una vez allí, Abraham junto con su familia recorrió toda la tierra prometida por Dios. Se mencionan diferentes lugares, ¿no? Como Siquén, Betel, Jai, y luego fueron al sur hacia el desierto de Negev, ¿no? Y recorrió toda la tierra prometida donde dice que habitaba el cananeo. En Siquén se le apareció nuevamente Jehová y le ratificó la promesa del pacto, ¿no? Dice el versículo 7: a tu descendencia daré esta tierra. Ya estando Jacob en la tierra, ¿no? Al principio le dio la promesa estando en Harán, pero aquí le da la promesa estando precisamente en las tierras que le había prometido. Y luego podemos encontrar aquí en la actitud de Abraham, que levanta altares de adoración. Podemos encontrar aquí como una fórmula de adoración, ¿no? En el hecho de la construcción de los altares como una respuesta en adoración a los pactos establecidos por Dios con el hombre. Pues esta misma respuesta de Abraham de edificar altares luego de recibir un pacto la encontramos tan solo unos capítulos atrás, donde se nos dice que luego del diluvio edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. De manera que a unos capítulos atrás, cuando estudiamos la vida de Noé, vimos que luego de recibir, de ser salvado a través del arca y de haber recibido del pacto de Dios, no edificó altares, ¿no? Y adoró a Dios. Y lo mismo encontramos aquí a Abraham haciendo exactamente lo mismo, edificando altares a Jehová. Y bueno, de esta manera vemos que Abraham pudo recorrer todas las regiones de la tierra prometida, desde su límite norte, el río Éufrates, hasta el límite sur en el desierto, por ahí en el desierto de Negev, ¿no? Dice que y edificó altares en Siquem y al norte, en el monte entre Betel y Jai. Por último tenemos a Abraham en Egipto. Allí tenemos otro evento narrado allí muy particular, donde vamos a poder ver cómo Dios, cómo la fe de Abraham es probada y cómo Dios, en medio de circunstancias difíciles, lo protege, ¿no? Luego de estos eventos que acabamos de ver, donde Abraham recorre toda la tierra prometida, se nos narra que hubo hambre en la tierra, por lo cual Abraham, junto con su familia y sus posesiones, se dirigieron a Egipto. Si nos vamos un poco más adelante en las narraciones, veremos que Canaán es identificada más adelante como una tierra rica y próspera, ¿no?
no solamente Dios, sino también otras personas dicen que era una tierra donde fluye leche y miel. Y antes de la conquista se nos narran, sin embargo, antes de la conquista se nos narran tres grandes hambrunas, y esta es la primera de ellas. También se nos narra en los tiempos de Isaac y en los tiempos de José. Entonces podemos ver aquí que Abraham se encontró con dos grandes obstáculos, ¿no?, al recorrer la tierra prometida. Por un lado, el territorio que le había sido prometido sería suyo, estaba actualmente habitado por hombres, ¿no?, por otros hombres extraños. Y por otro lado, la tierra que lo sostendría con alimentos no estaba siendo lo suficientemente fértil, ¿no? Sin embargo, esto no lo hizo regresar a sus tierras, como si él dudase de la promesa de Dios. En su lugar buscó refugio en un país vecino mientras pasaba el hambre en aquella región, ¿no? Y es así como él termina en Egipto. Y una vez en Egipto, Abraham se percata de que su esposa Sarai es más hermosa que las mujeres de esas tierras, por lo que, pues en desconocimiento de las costumbres de aquel pueblo, él teme que lo maten a él y preserven la vida a su mujer, ¿no?, y la tomen como esposa de paso. Ahora, la solución que plantea Abraham no es orar a Dios, sino que él plantea una solución a través de un engaño, ¿no?, diciendo que ella era su hermana. Y si bien Sarai era media hermana de Abraham, según él mismo lo expresa en Génesis 20:12, su intención era ocultar su relación matrimonial. En este asunto podemos ver que la fe de Abraham, quien más adelante es llamado el padre de la fe, y quien es conocido pues como el padre de la fe, está apenas desarrollándose, ¿no? Podemos encontrar aquí cosas que no son dignas de admirar en su actitud. Y la verdad es que si Dios le había prometido darle una descendencia numerosa, él debe haber creído también que lo protegería de aquellos que le intentasen hacer daño, ¿no? De otra manera, Dios no habría podido cumplir con su promesa si él era muerto. Exactamente este mismo comportamiento lo encontramos en Génesis 20, donde Abraham vuelve a utilizar el mismo artificio de engañar a Abimelech, rey de Gerar, temiendo que lo matasen y se quedasen con su esposa. Y lo mismo también hace más adelante su hijo Isaac, ¿no? Y si bien el actuar de Abraham no fue el adecuado, pues empleó medios humanos y pecaminosos para proteger su vida, en lugar de recurrir a Dios, quien le había dado la promesa. En todo esto Dios cuidó de su esposa y de su familia y de todo cuanto tenía. El engaño de Abraham causó, por un lado, que Faraón hiciera bien a Abraham por causa de Sarai, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnes y camellos, ¿no? Pero por otro lado, también causó que Dios trajera el mal sobre la casa de Faraón con grandes plagas, a causa de la intención de Faraón de tomar a Sarai. Y vemos allí la protección de Dios, ¿no? El Faraón, al considerar el engaño de Abraham, bien pudo haber tomado represalias hacia él, sin embargo, providencialmente, en lugar de hacerle daño, le despachó en paz. Si bien le ordenó irse de su tierra, dio la orden a los egipcios de que no dañasen a Abraham ni a su familia, ¿no? Le dio un séquito para que él se fuese en paz. De manera que si hacemos un recorrido por la vida de Abraham, podemos ver la evolución de su fe a lo largo de su peregrinaje. Al menos aquí vemos sus inicios, ¿no? Y aquí, aunque como en otros momentos, él recurrió a métodos pecaminosos para preservar su integridad, como queriendo ayudar a Dios a que sus planes no fuesen entorpecidos. Más adelante podemos encontrar manifestaciones de fe dignas de imitarnos, donde se nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y en hebreo se nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, bueno, vamos a ver muchas etapas en la vida de Abraham, cómo su fe va creciendo, pero aquí podemos ver cómo va empezando, ¿no? Y en ello podemos también hacer una radiografía de nuestra vida, ¿no? Como nosotros también vamos creciendo en nuestra fe y cómo nuestra fe va siendo probada, ¿no? Sabiendo que también del Señor recibimos promesas, al igual que Abraham, y incluso las promesas de Abraham en sentido figurado también son dadas a nosotros, ¿no? Entendiendo que esta tierra prometida figura también las moradas celestiales que nos han sido prometidas, ¿no? También hemos recibido, al igual que Abraham, la promesa de Cristo, ya no
digamos, en un sentido humano, sino que nos ha dado Cristo en un sentido espiritual para salvación a nosotros, ¿no? Entonces, debemos también tomar la vida de Abraham más como para criticar o para juzgar lo que hizo, ver cómo el Señor le sostuvo, porque, bueno, cómo el Señor le eligió y también le sostuvo, ¿no? Que no por sí mismo ni por sus fuerzas alcanzaron todo lo que tenían, sino que el Señor fue con ellos en todo su camino. De manera que estas historias creo que sirven a nuestra vida para que, pues como decía, hagamos una radiografía de nuestro propio peregrinaje y ver reflejado en los patriarcas y en todos estos hombres de la Escritura nuestra vida espiritual, ¿no? Y en qué estamos fallando, en qué estamos faltando a las promesas de Dios, y en qué a veces empleamos medios pecaminosos tratando de ayudar a Dios en sus planes, entendiendo que los planes de Dios no pueden ser entorpecidos. Nosotros tenemos que confiar, porque cuando hacemos estas cosas lo que estamos haciendo es desconfiando de que Dios sea lo suficientemente poderoso para llevar a cabo sus planes. Y bueno, hermano, esta es la reflexión del día de hoy. Moisés, ¿pudiéramos orar de una vez para poder agotar el tiempo? Sí, seguro. Señor, gracias te doy por esta mañana y gracias por este estudio del día de hoy donde pudimos ver la historia de Abraham, Señor, los inicios de esta sección narrativa donde nos vamos a encontrar con la historia del pueblo de Israel, Señor, que es muy rica, muy provechosa para nuestra vida, donde podemos ver también un reflejo de nuestras propias debilidades y también un reflejo de la misericordia que has tenido con nosotros en llamarnos, en proteger nuestra vida, en llevarnos por diferentes caminos, probando nuestra fe, Señor, y también teniendo por delante las promesas que aún no recibimos, pero que a través de la fe podemos verlas de lejos, confiando en que tú cumplirás todas ellas porque eres fiel, Señor. Gracias te damos porque ello representa para nosotros una fortaleza, nuestra fe y podemos encontrar fortaleza en ver a otros hombres cómo se mantuvieron firmes y también hasta cómo fallaron y aún allí tú los sostenías, Señor. Gracias te damos por estas historias que son de provecho a nuestra alma, Señor. Te pido que todo ello redunde en nosotros a que nuestra fe crezca y sea fortalecida, Señor. Así a ti sea el honor y la alabanza en todas estas cosas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.